buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Pereira y en este momento nos encontramos cursando Ética en el grupo 9 con el profesor James Pérez. Mi nombre es Juliana Osorio y soy estudiante de Psicología. Mi nombre es Tatiana Gañán, estudiante de Diseño Industrial. Mi nombre es Kevin Andrés, estudiante de Psicología. Mi nombre es Catalina Carvajal, estudiante de Diseño Industrial, y hoy vinimos a hablarles sobre el libro Ética para vivir mejor, especialmente en el capítulo de cómo hemos acabado viviendo de esta manera. Bueno, entonces para comenzar es importante hacer una contextualización de cómo empieza el capítulo. Cómo hemos vivido de esta manera empieza hablando del capitalismo. Entonces resulta que en el capitalismo que había acabado de llegar para los años 80 se empieza a tener una mentalidad de consumo, de adquirir, de tener cada vez más y más. Entonces era como un ideal a nivel de mercado de haga empanadas para vender empanadas porque todo lo que usted haga se venda y en la medida que se venda va a adquirir más y más capital. Entonces este ideal del capitalismo van a decir algunos pensadores que no es una manera correcta o por lo menos no es una manera ética de vivir. Es por lo anterior que en Estados Unidos para los años 80 alcanzó cotas históricas, tanto por las sumas obtenidas en muy poco tiempo como por la manera abierta en la que se perseguía ese objetivo. Entonces, Estados Unidos se extiende y su influencia abarca en mayor o menor grado todo el mundo y da puertas a lo que se va a denominar el mundo en vías de desarrollo. Ante esta consigna surge el ensayo más célebre sobre los orígenes de la mentalidad capitalista, que sigue uno de los más iluminadores. Es Max Weber, con su escrito La ética protestante, donde en de cierta manera, se opone a esta perspectiva capitalista de sobreproducción y sobreconsumo y de esta manera de acumular el capital. Él sostiene que en la era capitalista el dinero se valora por sí mismo y no solo por lo que pueda comprar. Entonces, para entender la consigna de lo que nos hablaba Weber, es importante tener en cuenta que en el capitalismo el orden natural de las cosas se invierte. Entonces, en lugar de valorarse el dinero en función de las cosas que puedan adquirirse con él, las cosas adquieren valor en función de la cantidad de dinero que puedan costar. Por ejemplo, el cuadro Lirios de Van Gogh aumenta el interés de varios inversionistas capitalistas en la medida en que es considerado el cuadro más caro del mundo. Entonces, este cuadro adquiere interés para los capitalistas debido a su valor. Es decir, otras personas con ese mismo monto de dinero podrían adquirir y hacerse a diferentes objetos. Sin embargo, la mentalidad capitalista lo que va a decir es que si adquieren las cosas no en función de la cantidad del dinero, sino por el valor de las cosas en sí mismas. Es decir, que este cuadro Lirios de Van Gogh adquiriría un valor mucho mayor. Por otro lado, Aristóteles dirá que la gente no compartirá de manera igualitaria el trabajo que sea necesario hacer. Es decir, que siempre habrá alguien que se encuentre por encima en términos de capital que los demás. Y esa persona que se va a encontrar por encima en términos de capital será la que menos trabaje. Es decir, que los que menos trabajo tendrán serán los que más disfruten de este capital acumulado que será propio de ellos gracias a los trabajadores. En ese sentido, Aristóteles va a distinguir el arte natural de la adquisición con el deseo excesivo de hacer dinero. Él dirá que la acumulación de dinero puede ser un medio encaminado al fin de proveer lo necesario, puesto que finalmente todos tenemos necesidades que debemos suplir y estas necesidades deben suplirse por medio de cierta dinámica de acumulación. Pero dirá él que más que un medio orientado a un fin está limitado por la naturaleza del fin mismo. Entonces, para aquellas personas que se ven absurdamente encaminadas por estas dinámicas del capitalismo, dirá Aristóteles que han confundido el medio con el fin. Entonces, para Aristóteles, adquirir bienes con el fin de afrontar las necesidades personales es cosa natural, puesto que les comentaba de las necesidades.
y asimismo el arte de obtener dinero de los frutos y animales. Esto también siempre será natural. Pero lo que será antinatural, dirá Aristóteles, es adquirir dinero por el dinero mismo. Adicionalmente, dirá Aristóteles que la forma más odiada de transacción será ganar dinero a base del préstamo del dinero, a base de la usura, a base del robo. Por otro lado, y trayendo a colación la historia, es importante resaltar la actitud de Jesús frente a las riquezas terrenales, puesto que él, en su misión, una misión que Dios le había otorgado, predica siempre la misericordia frente a pecadores y pobres. Dirá Jesús que es más fácil para un camello caminar las tierras más áridas del desierto que para un rico entrar en el reino de Dios. Por otro lado, encontramos a Santo Tomás de Aquino, que se encuentra en la misma línea de lo que pensaba el filósofo Aristóteles. Tomás de Aquino pensaba que hay ciertas cosas que podemos adquirir para satisfacer nuestras necesidades y otras que al ser adquiridas y conservadas constituyen un excedente. En ese momento, la usura, que es cuando una persona cobra un interés excesivamente alto por un préstamo, y la avaricia estaban conectadas y se decía que estaban asociadas. El primer milenio del cristianismo, la lista de verbos está encabezado por el orgullo, que es el vicio de la aristocracia. Pero para incrementar el comercio, la avaricia, que es el vicio de la burguesía, empezó a encabezar, igual que el orgullo, la lista de vicios. En 1043, el cardenal Pedro Damián declaró sin titubear que la avaricia es la raíz de todos los males y advirtió que Cristo y el dinero no son buenos compañeros. El obispo inglés Juan de Salisbury declaró que no hay peor vicio que la avaricia. Y Bernardo de Siena dijo que un hombre avaricioso es como el infierno. El tema de la avaricia en esta época era tan importante que hasta impactó en la pintura y en la escultura. Diferentes pintores y escultores de esta época trataron de plasmar a la avaricia. Una de las figuras representativas era la de una persona raquítica con la boca abierta, aferrada a bolsas de dinero. Una de las esculturas más conocidas de la avaricia es la realizada en el pórtico de la iglesia monástica de Moissac. En este lugar se encuentra la historia narrada en el Evangelio de Lucas, la de Lázaro y el hombre rico Epulón. En la parte superior se puede ver que el rico Epulón disfruta de un gran banquete, mientras fuera Lázaro, pobre y enfermo, se encuentra caído en el suelo, y unos perros le lamen sus llagas. Pero después Lázaro está en el seno de Abraham, mientras Epulón, ahora muerto, es atormentado por los demonios. Esas son algunas de las consecuencias que se tenían anteriormente sobre la avaricia. Tomás de Aquino sostiene que se puede adquirir cosas para la satisfacción de nuestras necesidades, pero que lo que adquirimos para acumular se considera un excedente, y ese excedente debe ser dado a los pobres, ya que esto les pertenece a ellos. En ese momento, no solo la usura y la avaricia eran mal vistas, sino que también hasta el dinero era tomado como pestilente, hasta asociarlo con el excremento. En el siglo XIII, la tradición judeocristiana empezó a incorporar las ideas de Aristóteles frente a su ética y su política, ya que se adaptaba muy bien a las ideas de estos. Aquino dedicó toda su vida a incorporar el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana.
Aquino también plantea la pregunta de que si es lícito robar movido por una extrema necesidad. Él responde que según la ley natural, que dice que las personas que poseen abundantemente, esa abundancia es para dedicarlo a los pobres. Entonces él dice que es lícito hurtar si en algún momento se encuentra en una extrema necesidad. De modo que a partir de la Grecia antigua, a lo largo de los primeros tiempos del cristianismo hasta el final de la Edad Media, la acumulación de dinero estaba muy mal vista, y el uso del dinero para acumular aún más dinero era objeto de condenas muy severas. Sin embargo, esta forma de utilizar el dinero es un rasgo esencial del capitalismo, la forma de economía dominante en el mundo occidental durante los últimos 2 siglos. El capitalismo tiene una actitud totalmente diferente hacia el dinero y la adquisición de como se veía anteriormente. La creciente influencia de la clase comercial en la Europa medieval y el advenimiento del protestantismo hizo añicos las viejas ideas frente a la acumulación de dinero y toda la economía. Para Martín Lutero, uno de los personajes más importantes del protestantismo, declaraba que estaba en contra del sacerdocio católico, puesto que ellos se enriquecían de una forma corrupta. Pues mientras ellos estaban enriqueciendo, ellos mismos estaban generando barreras entre el creyente y Dios. Por esta razón, Martín Lutero llegó a rechazar completamente la división que se estaba generando en la comunidad cristiana en 2 castas, entre los religiosos, que se conocen como las personas que tienen un valor o una vocación dentro de la iglesia, y los creyentes seglares, que son las personas que iban constantemente a la iglesia, pero no tenían una vocación dentro de ella. En el cristianismo católico se decía que los religiosos tenían y seguían una vocación, mientras que el resto de mortales debían trabajar por cuestión del pecado original que fue cometido por Adán. Al ver esto, Lutero respondió que todas las personas tienen una vocación, sea un comerciante, un campesino o un líder religioso. Debido a esto, se hace necesario abandonar completamente la idea de que ser un comerciante era deshonroso y dificultaba la salvación. Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma más fuertes, contiene un elemento distintivo en su teología, el cual es la doctrina de la predestinación, que expresa que la salvación no puede obtenerse mediante las buenas obras, ni siquiera por medio de una vida moralmente impecable, sino que debe ser otorgada por gracia divina. Los calvinistas invirtieron un criterio diciendo que la riqueza, lejos de comprometerte las posibilidades de la salvación, era una señal de salvación, y cuanta más riqueza se poseía, más inconfundible era la señal. Calvino decía que el dinero guardado en una caja era completamente estéril y que si una persona hacía un préstamo no era para dejar el dinero inmóvil, sino para generar más bienes y más dinero. Él ponía un ejemplo: si el dinero compra un campo, entonces el dinero produce más dinero. Para ellos el dinero era tomado como un fruto o algo fructífero como cualquier otro producto. Este punto de vista llevó a que la doctrina que prohibía la usura se modificara completamente por el uso del dinero como capital. A la pregunta de que si la usura es verdaderamente pecaminosa, Calvino se remota a la regla de oro de que la usura es pecaminosa solo si perjudica al prójimo.
Y a la pregunta de saber cuándo ocurre esto, él responde que es difícil de saberlo. Por esa razón, cada creyente debe guiarse por su conciencia, en lo que puede significar que todo vale. Las doctrinas luteranas y calvinistas fueron tan exitosas que se extendieron rápidamente por los países protestantes, principalmente en la Inglaterra de Isabel I y sus sucesores. André Siegfried, un observador francés de la vida americana, comprobó el sorprendente contraste entre los modos de pensar católico y calvinista frente a la riqueza terrenal y el impacto calvinista en las actitudes hacia la riqueza. Según las observaciones de Siegfried, Calvino unió los conceptos de religión y vida, ya que para él, entre mejor llevaran a cabo los fieles las tareas diarias, mejor trabajaban para la gloria de Dios, o más trabajaban para la gloria de Dios. Y mientras que la Iglesia Católica siempre se ha unido con los más ricos, jamás ha presentado la riqueza como un símbolo de santidad. Más bien ha considerado que los pobres pueden estar mucho más cerca de Dios por su nobleza de alma. El puritanismo, por el contrario, considera su riqueza como un honor y expresa que la providencia, o sea Dios, ha sido buena con él, haciendo que las personas de su alrededor crean esto, y que también se convenzan de esta expresión. Y al final ya no saben si actúan por deber o por propio interés. Pasando a hablar de lo religioso y lo secular, teniendo una nueva comunidad que construir, los puritanos de Estados Unidos abrazaron entusiasmados la idea de que el trabajo era una vocación divina y la riqueza una señal de la gracia. ¿Se lo dijo bien? 3. El predicador Coulter Mather decía glorificar a Dios haciendo el bien a los demás y haciendo el bien a sí mismo. Igual que el fundador William Penn de la Cuáquera de Pensilvania, enseñaba que la riqueza es la señal visible de que uno está viviendo en la luz. Tanto Mather como para Penn, esta vocación terrenal no era sino una faceta de la vida. Para complacer a Dios debía equilibrarse una adecuada vida espiritual. Lo que dejó una marca más perdurable en la sociedad norteamericana fue la bendición de la vida adquisitiva. Parte de la responsabilidad de esto recae quizás en Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era un impresor, aunque su nombre evocaba muchas cosas. Para sus contemporáneos del siglo XVIII, Franklin era más conocido como un hombre que se hizo a sí mismo, el símbolo supremo del muchacho pobre que triunfa, y como el editor de un almanaque que pretendía ser obra de un granjero de medios modestos conocido como Richard el Pobre. Este almanaque se convirtió en un éxito de ventas anual, proporcionando fama y fortuna al joven Franklin. En su discurso The Way to Hell, el camino hacia la riqueza, se incluían aforismos como los siguientes: hará hondo mientras los vagos duermen, una cocina abundante produce una flaca voluntad, las fiestas las organizan los necios y las disfrutan los sabios, obtén lo que puedas y conserva lo que tengas, estás en la piedra filosofal que no otro transformará tu plomo. Esta actitud hacia la frugalidad, el trabajo duro y la importancia de adquirir y conservar la riqueza está también presente en el escrito Advice to a Young Tradesman. Para Max Weber, esta obra la consideraba una muestra del espíritu del capitalismo, en una pureza casi clásica. Weber pensaba que tanto en la Edad Media como en la Antigüedad, una actitud como la de Franklin hubiera sido considerada la forma más vil de avaricia. La importancia de Franklin en el desarrollo de la moderna mentalidad norteamericana sobre la acumulación de dinero se encuentra en el impulso que dio a la versión secular de la idea puritana de vocación. Él recomendaba la industriosidad y la frugalidad como un medio para enriquecerse, no como un modo de honrar a Dios y cumplir con su voluntad. La Norteamérica del siglo XIX se sentía justificada a la hora de fomentar la idea de que enriquecerse es el objetivo vital más adecuado. El objetivo secular de hacerse rico, popularizado por Franklin, encontró su justificación económica en Adam Smith. Los líderes religiosos norteamericanos siguieron demostrando que ellos apoyaban la ética del dinero tanto como cualquiera. El filósofo y científico social inglés Herbert Spencer
Plasmó un concepto de ética social modelado en base a la evolución, el darwinismo social. La filosofía de Spencer gozó de una extraordinaria popularidad en Estados Unidos. Uno de sus admiradores describió a Spencer como no solo el pensador más profundo de nuestra época, sino el intelecto más capaz y más poderoso de todos los tiempos. Los observadores de Estados Unidos señalaron la importancia que se daba a hacer dinero como un rasgo distintivo de la cultura norteamericana. En un libro sobre la cultura norteamericana publicado en 1855, el escritor alemán Ferdinand Künenberger se mofaba de las homilías populares de Benjamin Franklin. Künenberger pensaba que representaban una filosofía que convierte al ganado en cebo y a los hombres en dinero. En 1864, Thomas Nichols escribió: "El verdadero trabajo de América es acumular dinero por el placer de acumularlo. Es un fin, no un medio". Este conjunto de ideas religiosas y seculares sobre la importancia de la riqueza formó los cimientos de nuestro concepto moderno de la buena vida. Este concepto adoptó su forma actual en los Estados Unidos de los años 50. La capacidad de producción de la industria estadounidense se había expandido para afrontar las necesidades de la victoriosa lucha contra el nazismo y el imperialismo japonés. Solo cuando las naciones productoras de petróleo cortaron sus suministros a Estados Unidos en 1973, el consumo de combustible cobró importancia. Solo cuando los japoneses comenzaron a vender grandes cantidades de coches más fiables y de sencilla conducción, los fabricantes americanos se preocuparon de tales detalles. Por supuesto, el prestigio no dejó de ser un factor importante a la hora de comprar un coche, únicamente pasó a ocupar un lugar más secundario. Bueno, también ahora para tener como una conexión con lo que mencionaban en las anteriores partes mis compañeras, cabe y vale mencionar y tener en cuenta que es muy importante que cuando Peter Singer nos habla en este texto de la ética para cómo vivir mejor, nos encontramos también con muchas paradojas, digamos, que tal vez ahora viven los Estados Unidos, y es una ética muy importante porque nos permite reflexionar sobre cómo nosotros gastamos nuestros dineros. Entonces, gracias a la revolución que en el texto menciona, podemos ver cómo los estadounidenses, estos norteamericanos, en la década de los 60 y los 70 tenían ciertas concepciones y tenían ciertas concepciones sobre cómo debían vivir o según su religión, o también estos cristianos y los demócratas de su época instauraban unas leyes, por así decirlo, para tener un poco más de reconocimiento entre ellos. Y digamos que esto un poco a nuestra vida cotidiana pues podemos decir que sigue pasando en muchas ocasiones, y también en nuestra cultura y alrededor de todo el mundo. Y es que algunos presidentes de los Estados Unidos en estas décadas entre los 60 y los años 80, lo que hacía eran, por así decirlo, tener fama, que era como lo más importante en ese entonces, y como nos lo menciona el texto, entre más se tuviera, más dinero, mucho mejor, y ese era el sentido de la vida, o era para ser alguien. Era importante entonces tener dinero sin importar cómo, y también de estos profetas y fundadores de iglesias católicas, o que así hacían llamar, lo que les importaba realmente era los seguidores y cada vez volverse más ricos, porque pues eso era como el boom en ese entonces.
en los Estados Unidos. Ya digamos con algunos líderes sociales que crearon algunos grupos como los Hippies en ese entonces, ya estos entran como a dar un cambio de otra perspectiva en su sociedad, y pues esto genera un impacto. Luego con la presidencia de Ronald Reagan, como se menciona en el texto, ya entran como unos cambios en el poder, y todas como estas costumbres que ellos antes tenían van a tomar como mucha importancia por lo que digamos hacía o por lo que representaba en ese entonces para los norteamericanos Ronald Reagan, y todas sus excentricidades con su esposa y en este periodo de la presidencia, y toda su bancada. Entonces que todos debían ser famosos y tener muchos millones, y al invertir más, entonces íbamos a obtener más. Y ese pues era el pensamiento que era primordial para ese entonces en los Américas de la década entre los 60 y los años 80. También una de las enseñanzas que nos puede dejar Peter Singer en este texto, y pues sí, yo creo que para mí tiene mucho sentido y es muy aplicable a nuestra sociedad y nuestra cultura de hoy en día, y por todo esto, digamos, del capitalismo, ¿cómo hemos terminado viviendo de esta forma? Es una gran pregunta que nos plantea, y tal vez poder decir que gracias a dichas revoluciones que digamos en el norte de América se presentaron en parte después de la mitad del siglo XIX, después del siglo XX, lo que nos permite pensar estas revoluciones es ya ahora como éticamente cómo las personas y nosotros en nuestro diario vivir invertimos nuestro dinero de pronto en cosas innecesarias, y digamos cuando realmente alguna ayuda humanitaria, o bien porque algún vecino lo necesita, o algún miembro de nuestra familia, dudamos si de pronto esto está bien hecho o no lo está. Entonces es como plantearnos esa cuestión como personas, como profesionales de una sociedad, hasta qué punto de una u otra forma actuamos o no actuamos bien con respecto a ciertos dilemas morales que tienen como ese grado de complejidad para tomar una decisión. Y también, pues por otro lado, ver cómo la ética de una u otra forma pues puede generar este cambio en nosotros como personas, como humanos, como seres conscientes y razonantes, de tomar esas decisiones para que nos permitan de una u otra forma vivir mejor. Bueno, hemos llegado al final de este contenido, esperamos haya sido de su agrado. También decirles que pues para los que vean este video, esperamos que hayan comprendido de lo que les hablamos, de la lectura, también que sirva como formación para personas que de pronto se interesen por la ética y pues en general en sus vidas.